Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Le damos la más cordial de las bienvenidas a Vía Pública en esta jornada de día martes 11 de marzo del 2025. Un día quizá tan agitado como el de ayer, con varias cosas que han pasado, con una fecha clave. Hoy se cumplen 3 años del gobierno del presidente Gabriel Boric. Comienza la cuenta regresiva para los últimos 365 días. En paralelo y en la vereda al frente se conmemoran 15 años de la llegada a la moneda del expresidente Sebastián Piñera. Un acto ahí donde además el piñerismo se pone detrás de la candidata Evelyn Matei. Pero también estuvo muy movido en el Congreso. Esta mañana la Cámara de Diputados rechazó la moción de censura en contra de su actual presidenta, la diputada del Partido Comunista Carol Cariola, quien interrumpió su postnatal para estar presente en la testera durante la votación de esta mañana. La iniciativa fue impulsada por el Partido Social Cristiano y motivada por el posible tráfico de influencias que está investigando el Ministerio Público por los chats que mantuvo con la exalcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. Fue rechazada esta moción por 72 votos en contra, 51 a favor y una abstención. Tras el rechazo, Cariola realizó un punto de prensa donde no solo criticó duramente a los impulsores de la iniciativa, sino que también denunció un ensañamiento político en su contra. Quien además expresó su apoyo a la parlamentaria del Partido Comunista fue el propio presidente de la República, Gabriel Boric. Esto en medio de un acto de conmemoración, como decíamos, por los 3 años de su gobierno. Y en redes sociales, donde destacó que Carol Cariola siempre ha manifestado en palabra y acción su disposición a colaborar con la justicia. Por otro lado, y en paralelo, la Fiscalía va a revisar los aportes de campaña que se hizo a Carol Cariola. Bueno, con esa imagen, con eso que ocurrió en la mañana, damos inicio a Vía Pública en esta jornada de día martes, decía yo. Y tenemos nuestro panel político para conversar, para analizar todo lo que ocurrió durante el transcurso de esta jornada, también lo que pasó el día de ayer, sabido es de la salida de Maya Fernández y también de Miguel Crispi, la primera ex ministra ahora de Defensa, el segundo ex asesor del equipo que trabaja directamente ahí en el segundo piso de la Moneda con el presidente Gabriel Boric. Estamos junto a Nerea Palma, me voy a dar la libertad de leer su currículum, entre otras cosas, investigadora postdoctoral del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social e integrante además de la mesa directiva de la Asociación Chilena de Ciencia Política. Nerea, gracias por estar en Vía Pública esta noche. Buenas noches, feliz de estar de vuelta en Vía Pública. Genial, damos el vamos entonces a la temporada 2025. Y Rodrigo Arellano, también amigo de la casa, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, también con nosotros esta noche. Rodrigo, muchas gracias y también gracias por estar acá. Una nueva temporada aquí junto a Nerea. A ambos le agradezco estar junto a nosotros acá en Vía Pública. Quiero partir, que analicemos un poco lo que pasó esta mañana. La imagen, comprenderán y me imagino compartirán, no es habitual, ¿no?, de lo que vimos hoy día en la corporación. A la presidenta de la Cámara de Diputados con su hijo recién nacido, 8 días tiene de nacimiento, y encabezando además la testera esta moción de censura que al final se rechaza. ¿Qué lección sacar de esto? ¿Qué imagen se está dando, Rodrigo, Nerea, a lo que vimos hoy día en la Cámara de Diputados? Nerea. Sí, lo que vimos hoy día en la Cámara de Diputados, en general para la política chilena, es súper inusual. Es verdad que han habido hijos anteriormente en las cámaras, aparecen de repente, algunas fotos hemos visto en redes sociales, pero liderando la Cámara de Diputados, la verdad que no lo hemos visto. Y me parece que es un punto, que quiere hacer Carol Cariola con respecto a la realidad que ella está viviendo, y la realidad que ella está viviendo se ha visto permeada por su vida laboral y su vida familiar, lo cual evidentemente de alguna u otra manera resalta las críticas de parte del oficialismo a lo que hizo, por ejemplo, lo que conocimos cuando ella estaba en el parto, y por otro lado tener que liderar la Cámara de Diputados cuando se estaba votando su censura. Entonces me parece que es un punto importante que se hace, mostrar la realidad de una persona que trabaja y es madre, pero que además, evidentemente, obviamente que esto da pie para otras discusiones que me parece que hace falta tener en Chile, como por ejemplo la labor de, claro, tener el postnatal, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el postnatal de la pareja, en este caso de Carol Cariola? Entonces, en general me parece que es un punto político bien importante que se hace.
Carol Cariola evidentemente tiene los medios para que alguien cuide de su hijo, entonces me parece que es un punto político, pero es de nuevo, es un punto No político. tenía que la me parece obligación de estar en la importante. testera, ¿no? Exacto, Ella no- solo interrumpe, supuestamente. Exactamente. Ella no tenía la obligación de estar ahí, pero de alguna u otra manera era una señal política importante en el entendido que se estaba discutiendo su Y censura. porque entiendo también corría riesgo de que efectivamente no estuvieran los votos para rechazar esta moción de censura. Rodrigo, en la mañana yo hablé en otro medio con Gael Yeomans, la diputada del Frente Amplio, y ella decía, además de lo que pasó hoy día con esta imagen que se vio en la Cámara de Diputados, además de lo que pasó hace una semana, ¿no?, con el allanamiento a su domicilio y también lo que pasó en el propio hospital donde ella estaba dando a luz, dice que hay una especie de ensayamiento por la militancia de Carol Cariola y también deja entrever que es un acto de violencia, particularmente lo que vimos esta mañana. ¿Te da la impresión que va por ahí lo que ocurrió hoy día en la Cámara de Diputados? La verdad que yo creo que está bastante lejos de un ensañamiento. Las explicaciones que dio el fiscal nacional, no teniendo que darlas, de alguna otra forma dan a entender y justifican un poquito quizás el actuar que tuvo el Ministerio Público en algunas medidas que tomó de carácter judicial para una investigación que estaba en conocimiento. En los primeros señales hablaban del caso Sierra Villa, pero finalmente los chats que conocimos, que el expediente se iba a poner en conocimiento de los abogados de la alcaldesa, de la exalcaldesa Santiago, daban cuenta de que era una acción judicial necesaria, determinada por un juez, realizada por el Ministerio Público. Lamentablemente a veces los tiempos de la justicia no se condicen con los tiempos que a uno le gustaría en la vida personal de ninguna persona, y claramente hubo una mala coincidencia, pero no creo que haya un ensañamiento. Yo he visto otras actuaciones del Ministerio Público que también están al límite de lo que a uno le gustaría o pareciese lo más normal, pero insisto, los tiempos de la justicia a veces no están de la mano del tiempo concuerdan, personal. ¿cierto? Pero decía yo también, ponía como ejemplo que en el caso de Andrés Tadue no fue igual, decía ella, comparado con lo que ocurrió con Carol Cariola. Sí, pero lo que pasa es que, Rodrigo, aquí lo que nosotros conocimos a partir del día martes, esto fue un día lunes, fue una conversación, y en eso la diputada Cariola no puede eludir su responsabilidad, de una conversación con la alcaldesa, que es de su partido, solicitándole un favor para un tercero que eventualmente la habría apoyado en su campaña. No sabemos qué tipo de apoyo, si económico o no, y eso está al límite, por lo menos, de la figura penal que yo conozco, que es tráfico de influencia. Entonces, para una investigación, justamente, lamentablemente, yo creo que fue una mala coincidencia, coincido con el Ministerio Público, y yo creo que está bastante distante de lo que podemos decir ensañamiento. Aquí claramente había unos chats que le involucraban directamente, y bajo esa lógica, me voy a remitir a lo que se sucedió hoy, yo creo que fue necesaria la censura. A mí me hubiese gustado que la presidenta hubiese dado un paso al costado, que creo que era lo que correspondía. Ella es la tercera autoridad política del país después del presidente y del presidente del Senado también. Pero está en una causa que es desformalizada hasta ahora, ¿no? Sí, efectivamente, pero creo que los antecedentes que hemos conocido aquí, respetando el principio, por cierto, de inocencia de las personas, ¿no? Sí. Dan pie para justamente no empañar la institución del Congreso y haber dado un paso al costado para evitar lo que era la censura, porque sabíamos que era venida. Yo creo que era lo que correspondía en este caso. Nerea, ¿te parece que era importante seguir con la moción de censura, presentar la moción de censura? Sí, de todas maneras, o sea, me parece que es un mecanismo que tiene, o sea, evidentemente es un mecanismo que tiene el Poder Legislativo. Me parece evidentemente que hay antecedentes para que se abra una investigación, y me parece importante que se haga, porque estas materias, y estoy pensando fundamentalmente en la confianza en las instituciones que los ciudadanos deben tener en una democracia representativa. Si es que hay algún indicio para pensar que puede haber o no tráfico de influencia, sobre todo en el entendido de los chats que conocemos, evidentemente que eso tiene que ser conocido, y no hay ningún color político que pueda justificar si es que realmente hay tráfico de influencia o no. Ahora, lo que me parece evidentemente que se podría mejorar, sobre todo pensando que quizás coincida con otro caso también, es obviamente el timing, y es lo que hacía referencia Rodrigo, porque evidentemente que es un mal timing. Perfectamente podría haber sido antes, perfectamente podría haber sido después, pero el punto es ese justamente, ¿cierto? Y quizá la forma también, ¿eh? Porque entiendo, y lo conversaba con un fiscal el otro día, no voy a revelar porque lo hicimos muy en off, pero me decía, bueno, ocurre a veces que cuando se da esta orden de allanamiento, hay momentos donde van justamente los fiscales, conversan con quien le van a llenar su domicilio. Bueno, no ocurrió en este caso, fueron justamente los funcionarios de la Policía de Investigación los que llegaron primero al domicilio y después se fueron al hospital. Pero hay otras ocasiones, dice él, donde dependiendo de la persona hay como
un protocolo diferente. ¿Debió haber existido en este caso? A mí me ¿Se parece, pudo haber efectuado aquello? a mí me parece que de todas maneras podría haber sido así. Digo, porque no era desconocido que la presidenta de la Cámara en cualquier minuto iba a ser madre, ¿no? Sí, pero yo insisto, los tiempos de la justicia, Rodrigo, son injustos a veces, aunque no les cuesta entender. Y yo en eso voy a respetar la decisión del Ministerio Público, la actuación, no como lo hizo el Ministro de Justicia ayer comentando una actuación de otro poder del Estado, Comentando de otro poder del Estado. Exacto, por eso te digo. Yo puedo comentarlo, él estaba técnicamente más inhabilitado que yo, pero para el éxito de la investigación y por lo que hemos conocido era muy relevante, muy importante avanzar en tener esos antecedentes y ese teléfono por las conversaciones que conocimos. Si se hubiese enterado, eventualmente pudo haberse eliminado algún chat. Tampoco quiero determinar hay conductas que pueden suceder, pero para el éxito y transparencia de la investigación correspondía, dado que ese día justamente la otra parte se podía haber enterado de esta investigación paralela que corre en carriles distintos al caso de Sierra Bella, era importante tener ese material, tanto el celular como el teléfono o el computador, perdón, de la presidenta de la Cámara en disposición del Ministerio Público. No coincidieron los tiempos, yo encuentro que también fue atroz porque justamente era un día, ya sabemos los que somos padres y hemos tenido hijos, que es uno de los días más importantes de la vida de cada uno. Entonces, efectivamente, te lo empaña, pero aquí en este caso, al ser una investigación tan relevante, me parece que lamentablemente coincidió y no creo que haya vuelta. Quiero seguir avanzando en los temas, no es lo único que ocurrió, han sido 48 horas bien agitadas, particularmente también para La Moneda, ¿no? Sí. Ayer subimos la salida de Miguel Crispi, subimos la salida de Maya Fernández. Y pensando en lo que yo decía en la introducción, Rodrigo Nerea, estamos hoy día en una fecha importante, se cumplen 3 años del gobierno del presidente Gabriel Boric, ya comienza la cuenta regresiva, además un año de elección parlamentaria, de elección presidencial. ¿Descomprime, Nerea? ¿Descomprime que haya salido Fernández, descomprime que haya salido Crispi, tomando en cuenta todo el ruido que se generó en ambos casos? O sea, mira, me parece que descomprime en general, y lo vamos a ver con el pasar de los días, pero en general me parece que esto caracteriza inevitablemente o es una tendencia que hemos visto en el gobierno de Gabriel Boric, que es que algunas crisis que se pueden intentar de alguna u otra manera encerrar en un periodo muy particular se tienden a extender. En el caso, por ejemplo, de Miguel Crispi, por mucho que el presidente Boric diga que él realizó una buena labor de acuerdo a lo que el mismo presidente considera que es una buena labor, independientemente de eso, era una puerta abierta para que se generaran críticas a el oficialismo. Lo mismo con la ministra Maya Fernández, que me parece lo que se le está investigando, no solamente a ella, pero puntualmente a la exministra, de una gravedad, de suma gravedad. Y por lo tanto, me parece que las crisis se extienden demasiado de manera innecesaria y estas dos personas que salen del gobierno me parece que son representantes de aquello. Inevitablemente, la conmemoración del tercer año de gobierno de Gabriel Boric y lo que intenta proyectar el gobierno se ve empañado inevitablemente porque el día anterior 2 figuras importantes del gobierno presentan la renuncia y obviamente eso le hace mucho más difícil al gobierno intentar poner sus puntos sobre la mesa y en la agenda política. Por lo tanto, me parece que en general esto debería haber pasado antes. No estoy hablando de capacidad de personas, estoy hablando simplemente porque eran puertas abiertas para invitar crítica, no solamente de la oposición, también de su sector. ¿Se estiró demasiado la permanencia de Maya Fernández en defensa, Rodrigo? ¿O pasado después? ¿Por qué? Sí, porque además, y uno que ha ido reporteando, ha ido conversando, yo en la mañana conversaba con el ministro Elizalde, cuando él conversa el viernes con la ministra de Defensa, lo que yo entiendo es que efectivamente no estaba la posibilidad de que ella renunciara. Esto se apura, se gatilla a raíz de la acusación constitucional, ¿no? Esto creo que dedicaron un buen tiempo a contar si estaban los votos para la acusación. O después, dije yo, porque creo que al igual como el Ministerio Público a veces tiene mal timing a raíz del caso de la diputada Cariola, también la política tiene malos timing. Y a mí me sorprende que el presidente, en una fecha tan importante como un 11 de marzo, que es la fecha no solamente de la conmemoración de Gabriel Boric, sino que es la conmemoración de todos los presidentes, o este es el día que hacemos balance de la gestión o hacemos cambio mando. En cualquier año, o el primero, o estamos en la mitad, o como ahora el tercero. Un 11 de marzo es muy relevante. Me parece que, si bien debió haber sido antes, de mi punto de vista, yo creo que Miguel Crispi debió haber salido al gobierno con mucho tiempo de anticipación y la ministra Maya Fernández también, dado que no había sucedido estos cambios, yo lo hice postergado
días posteriores. No, puede que tenga una vinculación con que probablemente esta semana, aunque dicen que va a ser la próxima, salga otra ministra del gabinete, como puede ser la ministra Janet Jara, si es que el Partido Comunista la nomina como candidata presidencial. Pero creo que hoy se empañó el ambiente de conmemoración, de balances que puede hacer el propio presidente de la República con la pedida de renuncia de la ministra Maya Fernández y la renuncia, tengo entendido, de Miguel Crispi, que fueron dos casos distintos. La ministra Maya Fernández parece que el presidente le pidió la renuncia y Miguel Crispi, después de su visita al Congreso en esta comisión investigadora del caso Monsalve, presentó él la renuncia. Entonces, casos distintos, pero creo que los timings ensucian un poco esta fecha que yo creo que es tan importante para hacer balance de la gestión de un gobierno como el que ha tenido el presidente Boric. Y a quien le preguntas de la moneda, síndrome del pato cojo, lo niegan rotundamente. ¿No es así? Bueno, o sea, a mí me parece muy claro, lo que... Paréntesis, sin contar lo que podría ocurrir en los próximos días, es que efectivamente Janet Jara decide también salir del gabinete. Sí, bueno, de hecho, justamente quería hablar de eso en el sentido que me parece que esta conmemoración de 3 años del gobierno, de hablar del 25% que queda todavía del gobierno, me parece que en general evidentemente se ve empañada por la renuncia, lo que nos comunicaron, ¿cierto?, de Maya Fernández y Miguel Crispi, pero me parece en general que la deuda que tiene el oficialismo, más allá del 25% que queda del gobierno todavía, es en general poder, olvidémonos un poquito de los legados del gobierno, dejemos eso en pausa, pero en general es poder proyectar un proyecto político que vaya más allá del gobierno de Gabriel Boric. O sea, ¿qué va a pasar con el Frente Amplio y el Partido Comunista, con Apruebo Dignidad, una vez que termine el gobierno? ¿Hay algún proyecto político que pueda ser proyectado en el tiempo más allá de hacer una primaria lo más amplia posible y en el fondo por defecto las personas que pierden se suman al proyecto de la persona que gana, del partido que gana? Me parece en general que en política las líneas programáticas son importantes y no es solamente contar votos. Y me parece que esa es una deuda súper importante que tiene el oficialismo, el Frente Amplio y el Partido Comunista en particular, también la oposición. Pero ya vamos a conversar de eso seguramente, no solamente por los 15 años del gobierno de Piñera, el gobierno 1, sino que en general también por las proyecciones presidenciales que hay en la oposición. Debería decir, Rodrigo, bueno, no hablemos del legado todavía, ¿no? Pero fíjate que el otro día, en la tercera salió una encuesta que daba pie a que efectivamente es la agenda laboral la que la gente más valora y ve como un legado de este gobierno, del presidente Gabriel Boric. Independiente que queda un 25%, valora 40 horas y valora la reforma de pensiones. ¿Compartes primero eso, que efectivamente son los dos legados que podría dejar este gobierno? Y segundo, al frente de la 40 horas estuvo la ministra Jara. En reforma de pensiones, ministra Jara. O sea, da la impresión de que la carta del Partido Comunista está dada, ¿no? O sea, yo fuese presidente del Partido Comunista, que yo sé que tiene sus simpatías en otro lado, no las tiene particularmente con la ministra Jara, sino que con Daniel Jadwe, que es otra persona que suena también para liderar el proyecto del Partido Comunista. Lo que pasa es que se mostró disponible. No sabemos, pues dicen que está a lo mejor dilatando cualquier medida judicial que lo pueda complicar. Al final tiene una mochila complicada judicial el exalcalde de Recoleta. Sin duda, yo creo que en materia laboral es donde puede sacar más brillo el presidente de la República. Salario mínimo, el alza de salario mínimo, las 40 horas, pese a que es un proyecto que venía de la administración anterior, fue impulsado por el Congreso anterior, por Camila Vallejo, justamente. Y yo creo que el gran legado va a ser sin duda el proyecto de la reforma de pensiones. Que valga las curiosidades o las paradojas de este gobierno, es un proyecto que se va a transformar probablemente en el legado del presidente Boric, pero que es muy distante al proyecto que a él le hubiese gustado y muy distante al proyecto que él presentó en un comienzo de reforma de pensiones. O sea, hablábamos de un momento, ¿te acuerdas? De 6-0, después 3-3, finalmente terminó siendo un 6-0 para el otro lado, para la capitalización individual, con un pequeño préstamo también para dejar más tranquilo quizás al progresismo que no miraba con buenos ojos este guarismo que finalmente fue el que se dio. Entonces, esta paradoja de que probablemente el proyecto más emblemático del presidente y del cual seguramente se va a hablar durante mucho tiempo, tal como se habla de la PGU en el caso de Sebastián Piñera, es un proyecto muy diferente al que él de alguna otra forma imaginó
en el comienzo de su gobierno. Nerea, tú decías, bueno, también la fecha conmemorativa de hoy día tiene que ver con los 15 años, ¿no?, de la llegada de la moneda del expresidente Sebastián Piñera. Pero antes de eso, quiero que miremos un poquito el puzzle, ¿no?, de la carrera presidencial, sobre todo lo que podría pasar este fin de semana. Se supone que hay definición del Partido Comunista, al menos no de la carta, pero sí el comité algo va a resolver. Se supone que el Partido Socialista está prolongando esto, no lo quiere decantar el fin de semana, va a decantar la presidencia, pero no lo que podría pasar con su candidatura. El Frente Amplio es lo mismo. La democracia cristiana probablemente el fin de semana va a tener a su candidato, que va a ser justamente su presidente, Alberto Undurraga. Y en todo este puzzle ya está corriendo Carolina Toá, ¿no? ¿Ves cómo se arma eso? ¿Cómo ves la posible primaria amplia, como pidió el presidente Boric en el oficialismo? Sí, todas las luces apuntan a que sería probablemente una primaria bastante amplia, con fuerzas bastante diferentes. Por ejemplo, según lo que nos dicen las encuestas, muy diferente sería el apoyo electoral que tendría Undurraga con respecto al que podría tener, ya se le ha endosado, y lo hemos visto en la encuesta, a Carolina Toá. Me parece que en eso mismo, si es que, por ejemplo, se llega a definir la carta del Partido Comunista finalmente por Yanet Jara, me parece que también hay un potencial súper importante que puede tener la hasta ahora ministra, y que evidentemente dentro del gabinete es la jugadora más valorada, la MVP del gobierno de Boric, teniendo en consideración, me parece, incluso los 3 años. No solamente por las temáticas relevantes en términos de trabajo, sino también por el liderazgo. Porque Ana Luisa Uriarte el otro día, que no digamos que es muy cercana al Partido Comunista, ¿no? Muy por el contrario, muy cercana a la expresidenta Bachelet, trabaja ahí en su fundación Horizonte Ciudadano, decía el otro día, tiene un carisma muy parecido a la expresidenta. Y hizo una relación, más que una relación, hizo una diferencia respecto, porque también le preguntaron por Toá si se parecía o no a la expresidenta, y ella decía, bueno, me da la impresión de que Jara es mucho más parecida en carisma, en llegada a la expresidenta Bachelet. es verdad que pareciera tener esos atributos relevantes y que pudiese convocar al electorado relativamente relevante, pero ahora bien, igual yo quisiese destacar que liderazgo femenino hay de diferentes tipos, así como liderazgo masculino hay una gama súper importante, y no creo que sea solamente un prototipo el que puede llamar al electorado chileno, particularmente al electorado femenino. Y en ese sentido me parece que incluso el liderazgo de Carolina Toá puede ser súper interesante, porque obviamente hemos tenido solamente una mujer presidenta. La pregunta que nosotros nos hacemos es, quizá una candidata que se parezca a Michelle Bachelet en términos de carisma, quizá podría tener el mismo caudal de votos o algo parecido. Pero me parece en realidad que hay liderazgos femeninos que son bastante diferentes. Carolina Toá me parece que tiene otro estilo y creo que también tiene una chance bastante importante, por lo menos en la carta del oficialismo. Ahora, su primer desafío es tratar de convencer a los que tiene más cerca, que es el Partido Socialista. Fíjate, Rodrigo, que anoche conversaba acá con el jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Melo, y yo le preguntaba casi al final, me costó sacárselo, pero al final me decía, él decía, hoy por hoy, como el Partido Socialista no tiene candidato, ¿tú irías por Toá? ¿Te pondrías detrás de Toá? Hoy por hoy, sí, me dijo. Y da la impresión que en el Partido Socialista están masticando mucho esa idea. ¿Es diferente Toá solo PPD que Toá con el Partido Socialista para enfrentar a una potencial... No, sin duda. O sea, la potencia que puede tener el progresismo, el tradicional progresismo, detrás de una candidatura, le va a generar, yo creo que mucha más posibilidad de Carolina Toá, que además tiene una cosa distinta. Yo voy a insistir y voy a repetir durante probablemente todo el año. Ella tiene... algo que yo creo que va a ser muy valorado y que lo dijo la presidenta Bachelet y lo dijo ella la noche que renunció, que es la experiencia. Una de las críticas que se le ha hecho muy profunda a este gobierno es justamente la falta de experiencia, el amateurismo en términos generales, y Carolina Toá en eso se puede sacar brillo de una gestión anterior, parlamentaria, asesora, alcaldesa, ministra. Por tanto, yo veo en un escenario como el que describías tú, Rodrigo, anteriormente, con muchas más expectativas de Carolina Toá que frente a otros. Además que la candidata del presidente Boric. Yo no había visto ¿cómo se llama? Una performance en La Moneda, como fue la despedida de la ministra Toá con otros ministros anteriormente. Me pareció que fue muy categórico el abrazo, las palabras del presidente Boric frente a la... No hubo uno, ¿crees tú? ¿Varios gestos ahí? Hubo varios, sí.
hubo varios. O sea, faltó decir que era mi candidata y que votaran por ella solamente, pero... Si es que llega a salir la Mirta Jara, debería salir de la misma manera. Yo creo que el Partido Comunista le va a exigir al presidente Boric que sea de la misma forma. Además, teniendo en Y por eso consideración probablemente Maya Fernández se fue ayer sin esa performance, para distinguirla de las presidenciables del gobierno. Aunque Sena Echeverri dijo, bueno, van a venir más cambios en el gabinete. Sí, no dijo cuándo ni cuántos tampoco, pero que van a venir. A propósito de lo mismo, ¿debiera ocurrir de la misma manera la salida de Jara como la de Toá Nerea? Y te agrego algo más. Hablaba de experiencia, Rodrigo. Hay una procesión que dicen que va a Maipú, del Frente Amplio, para buscar a Tomás Bodanovich. Y él se ha encargado de repetir, no en una, en varias ocasiones, que todavía no está preparado para esto. Sí. ¿Lo logran convencer? ¿Se podrá convencer? Yo creo, y bueno, lo habíamos conversado también anteriormente en este panel, y me atrevería a decir que Rodrigo piensa lo mismo que yo, pero yo creo que es bien difícil. Es bien difícil, me parece en general. Sí, pensamos igual. Sí, pensamos igual, sí, lo habíamos conversado. El diputado Diego Ibáñez no piensa igual que tú. Sí, y la presidenta del Frente Amplio tampoco piensa lo mismo. Pero a mí me parece que es muy difícil. O sea, el capital político que tiene Bodanovich, indudablemente que es grande y tiene un potencial súper grande también. Ese es en el fondo lo más atractivo de su candidatura. Pero me parece en general que él obviamente le debe los votos, le debe lealtad a su comuna. Él lo ha mencionado también, no se siente preparado. Inevitablemente me parece que se pisaría la cola no solamente el Frente Amplio, sino que el oficialismo en general. Si apuestan por su candidatura y por ABC no llega a ser presidente, no porque no pueda ser presidente en el futuro, sino que simplemente porque el capital político evidentemente que se podría agotar de manera muy corta, entonces por lo tanto me parece que no es el momento. Es el momento para una capa más intermedia, en donde quizá la proyección está en Bodanovich inevitablemente, y pareciera ser así, a menos que pase algo dentro de su periodo como alcalde, pero sin duda alguna que es la proyección más grande que tiene el Frente Amplio en particular. Alguien decía por ahí, hay momentos y momentos en la política. Tal vez no es el momento de Tomás Bodanovich, o tal vez sí. Algunos piensan que sí, otros dicen que no, que habría que esperar para otra elección. No quiero dejar pasar, y a propósito de momento, los 15 años, ¿no?, de la llegada a la moneda del expresidente Piñera. Y cómo está también el puzzle presidencial en la derecha, Rodrigo. Decía el fin de semana José Antonio Kast que no se corre riesgo con 3 candidatos a primera vuelta. ¿Te da la impresión que sí se corre riesgo? Yo creo que siempre que la votación se divida, tanto a nivel presidencial como a nivel parlamentario, siempre hay riesgos involucrados. Sobre todo si la primaria del oficialismo es tan amplia como se está esperando, ¿no? Particularmente, y puede incluso haber otro candidato. Yo creo que hace un cálculo equivocado José Antonio Kast en esa lógica de señalar que 3 candidatos no habría un riesgo para perder la elección presidencial. Yo sí veo que una derecha dividida, ampliamente como la que estás mostrándose hoy, puede tener ciertas complicaciones no solamente para la elección presidencial. Puede pasar un candidato que eventualmente no sea competitivo a la segunda vuelta, puede pasar perfectamente Johannes Kaiser, y eso yo creo que en contraste con Carolina Toá no tiene mucha opción. Pero yo veo más riesgo en el diseño parlamentario, fíjate. La centro-derecha tiene que tener capacidad de entregar gobernabilidad al país. Y eso se va de la mano también de un proyecto de parlamento que sea más favorable. Y en la medida que no sean capaces de ponerse de acuerdo en bien del país, de la idea, cada vez se da más fragilidad, yo creo que a los resultados electorales. Yo discrepo de José Antonio, creo que José Antonio Kast, en la medida que la derecha aprende unido, las veces que ha ido unido es cuando ha tenido mejores resultados electorales. Pero no piensan así los republicanos. Lo tengo muy claro, porque efectivamente el proyecto del Partido Republicano, yo tengo la impresión de que va mucho más en la lógica del Congreso que de pretensiones de gobierno, que son absolutamente legítimas. Pero mirando solamente la presidencial, creo que existe un riesgo efectivamente de dividir la votación de la centro-derecha en pos de una candidata muy potente que pueda salir de esta amplia primaria y que pueda ganar perfectamente una primera vuelta, y eso en general abre mucho espacio para un triunfo en segunda. Salvo la elección anterior, Rodrigo, que ganó José Antonio Kast en primera vuelta, siempre el candidato que ganaba en primera vuelta después lo hacía en la segunda. Por lo tanto, te da un poquito la sensación de triunfo, de gobernabilidad, teniendo además que hay voto obligatorio, hay gente que de alguna forma vota no solamente por
ideología, sino que también por los momentos políticos. Entonces, carrera segura no existe y por lo tanto me parece que es bastante congruente los esfuerzos que está haciendo Chile Vamos, Evelyn Matei, de tratar de invitar a los otros candidatos a una primaria tan amplia como la está organizando la centroizquierda en la vereda Hoy día, contraria. en este acto invita a todo el piñerismo, ¿no? Hay un gesto de la familia Piñera también respecto a la figura de la exalcaldesa de Providencia, Nerea. ¿Te da la impresión que va a haber primarias en la derecha? No. ¿No? No, a mí me da la impresión de que no, sobre todo con los actores Voy a anotarlo, ¿ah? que pareciera ser que tienen una mayor oportunidad de acuerdo a las encuestas. O sea, Johannes Kaiser, Kast y Matei, por lo menos esas tres figuras, me pareciera ser bastante difícil que haya una primaria. Lo que sí quería mencionar con respecto a los 15 años de gobierno Piñera es que en general a mí me llama mucho la atención que Chile Vamos esté dispuesto a tener la conversación que la ha tenido durante este tiempo con la ultraderecha, particularmente con el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, de pactar. Cuando ellos, la ultraderecha, han sido quienes una de las críticas más fuertes, más feroces al legado del presidente Piñera. Entonces, me parece que el piñerismo no solamente sirve como unidad, y una unidad importante, y que me parece que sin la figura del piñerismo un poco se empieza a desdibujar este puzzle, se empieza a desarmar, pero pareciera ser que ese no es peso suficiente como para poder hacer un cordón sanitario como han hecho otros países con la ultraderecha. Bueno, esto está recién comenzando, nos queda todo el año. Quiero agradecerle a Nerea Palma, a Rodrigo Orellano por haber estado en este panel, el primero del 2025. Seguramente vamos a tener muchas más conversaciones acá en Vía Pública. Así que muchas gracias por estar acá. Gracias, Rodrigo. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Y nosotros vamos a poner una pausa. Antes quiero contarle que ahora Kame RP tiene inteligencia artificial incluida sin costo en todos sus planes. Con Kame tienes toda la información financiera en la palma de tu mano y gracias a Kai, su inteligencia artificial, comprenderás mejor los números y tendrás las mejores recomendaciones para tu negocio. Toda la información en kame.cl. Hacemos una pequeña pausa y ya venimos con más temas acá a Vía Pública. Ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque con Vía Pública. Quiero aprovechar de contarle que usted puede protegerse de la delincuencia con TPY. Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas TPY con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tpy.cl. Bueno, este segundo bloque lo vamos a aprovechar de hablar de transparencia, de información, a cómo se accede a la información pública, de casos que hemos ido conociendo en el último tiempo que tienen que ver también con situaciones que afectan particularmente autoridades de gobierno y hacer una especie de balance también de cómo estamos en materia de corrupción en nuestro país. Para eso hemos invitado a Bernardo Navarrete, presidente del Consejo para la Transparencia acá Vía Pública esta noche de martes. Bernardo, gracias por estar acá. Oh, gracias, Rodrigo, por invitarme. No, quiero partir por una especie de balance, ¿no? Hoy día, y lo conversamos recién con nuestro panel político, se cumplen 3 años del gobierno del presidente Gabriel Boric. Entramos en el 25% último que le queda, o en el último cuarto, como llaman también algunos del gobierno del presidente. O el pato cojo. O el pato cojo, a pesar de que todos lo han descartado de plano. Pero en materia de acceso a la información, en materia de transparencia, ¿cuál es el balance que se hace de estos 3 años de gobierno? Y cuando hablo de gobierno no hablo solamente del presidente Gabriel Boric, que es una parte, es un órgano del Estado, ¿no? Pero tenemos 3 poderes del Estado. ¿Cuál es el balance que se hace? Partamos por lo último y lo relacionamos inmediatamente con el presidente Boric. En 2 tiempos. Primero, Gabriel Boric como candidato firma con el Consejo de la Transparencia, igual que lo hizo Kast, 4 objetivos centrales dentro de su agenda de transparencia y acceso a la información. Y el primero y el más importante es una regla general, como decías, aplicable a los 3 poderes del Estado. Creo que a esta altura no es aceptable que en el país los 3 poderes del Estado tengan regímenes distintos y no se puedan fiscalizar entre ellos. Y eso pone además en una situación compleja a los ciudadanos que quieran accesar a información para formar su opinión en cualquiera de esos 3 poderes. Entonces, claro, habíamos acordado con el presidente en eso, primero, por cierto, esta regla general, después fortalecimiento de la transparencia activa, es decir, ¿por qué estar pidiendo siempre información que yo por defecto puedo inmediatamente disponibilizar en la página web y me evito estar, me pidió esta información, la voy a juntar? No, un trabajo en el cual, como uno esperaría en un país europeo, que es que esa información por defecto ya está.
Lo otro, digamos, era la exigencia de transparencia para todos los organismos que reciben financiamiento del Estado. Y estoy entre ellos universidades privadas, fundaciones, etcétera, porque el principio es muy simple. Donde hubiera un peso público, todo chileno tiene el legítimo derecho a saber en qué se gasta. Eso es como un principio básico. Y por último, digamos, la idea esta de que, en definitiva, teníamos que tener una política nacional de archivo, de gestión documental. Pero como suele hacerse en Chile las cosas, primero creamos una ley de transparencia, acceso a la información, y después empezamos a preocuparnos, y oiga, y los archivos y la información para aquello, debimos haberlo hecho antes. Digamos. Ahora, han transcurrido 3 años, y la pregunta es, más allá de las promesas que había puesto sobre la mesa el presidente antes de asumir en La Moneda, ¿hemos avanzado, hemos retrocedido o estamos estancados? A ver, yo hablé del primer tiempo, Boric candidato. Ahora yo voy al presidente Gabriel Boric, presidente de la República, en un régimen presidencialista. Yo diría que tenemos una situación relevante porque le tocan escándalos políticos sustantivos. Sí. Suele ocurrir en Chile que el Ejecutivo reacciona y el Parlamento también, el Congreso Nacional, en coyunturas críticas donde hay un escándalo y a propósito de eso yo genero leyes. Primer hito en este caso es que el presidente conforma la Comisión Jaraquemada, que tiene 46 propuestas, de las cuales la mitad ya ha avanzado, lo cual uno podría decir es meritorio, porque después, a un año después, se presenta la Política Nacional de Integridad Pública, con 210 medidas, de las cuales están cercanas al 60 y tanto. Mi memoria me traiciona a esta edad, pero ha sido monitoreado y le quedan, en la lógica del pato cojo, que no se puede desmentir. O sea, creer que el último año del presidente de la República es de iniciativa, control. No, esto es un año básicamente electoral, donde de su propia coalición, obviamente los intereses no están puestos solo en la gestión del presidente, sino obviamente en cuántos diputados y senadores voy a tener y eventualmente la prueba de fuego por cualquier presidente, que es la única prueba, creo yo, real, que es la sucesión. Lo que menos quieren los gobiernos, Bernardo, me imagino, es tratar o toparse con un problema de corrupción, ¿no? O con un caso, o con un escándalo que abarque no solamente una institución, sino que varias instituciones. Le pasó, tú decías, al presidente Gabriel Boric, el caso Fundaciones, sin duda, ¿no? ¿Es lo que más castiga a la gente? Sí, cuando tú le preguntas, efectivamente, este caso, la corrupción dentro de las autoridades de gobierno, dentro de las autoridades políticas, ¿es lo que más castiga? Porque si uno lo compara, ¿cómo evalúa la gente, por ejemplo, a la Cámara de Diputados hoy día, al Senado, es de lo peor, ¿no? Está en el suelo. O sea, desde el punto de vista de la legitimidad institucional, legitimidad tiene que ver con la confianza. Cuando yo confío en una institución, acepto las reglas del juego de esa institución y juego dentro de esas reglas del juego. Y cuando no las tengo, confianza, no le voy a dar legitimidad y por lo tanto a título de qué voy a hacerlo. Y eso puede explicar muchos esos hechos sociales que estamos viendo, ya sea latente o ya sea que se han producido. Entonces, hace 10 años atrás la corrupción no era percibida como un problema, a pesar de que ya había muchas alertas, muchas preocupaciones, académicos ilustres ya lo habían planteado, pero hoy día está entre la quinta y sexta preocupación en el Centro de Estudios Públicos. Tal vez una encuesta que tiene más impacto por su propio diseño muestral. Entonces, ¿qué castigo yo? Esa percepción que me voy formando, que se ha ido acrecentando en el tiempo. La mejor prueba de aquello es que Chile baja 3 puntos en el ranking de transparencia de corrupción internacional, lo cual no es menor para nosotros, porque quedamos abajo de Uruguay. Pero si vemos en la región, en ¿no? la región, sí. Claro, pero uno puede decir, no, estamos bien. Pero eso no es. Comparémonos con la OCDE, que es donde estamos. O sea, si nos comparamos en el barrio, por cierto, podemos tener ventajas relativas. Pero creo que ahora el desafío nuestro es compararnos con aquellos en los cuales sí podemos importante, competir. dices tú, mirar el barrio también, pero siempre también las grandes ligas para esto. Por supuesto, primero porque cuando nosotros entramos a la OCDE, hace ya no pocos años, tomamos una decisión política, la élite de este país, de empezar a medirnos con el mismo ranking que se están midiendo Estados Unidos, los países europeos. Y por lo tanto, ese debe ser nuestro punto de mirada, porque quien nos hace recomendaciones de política pública no es el barrio, es la OCDE. La OCDE nos planteó 31 medidas para resolver los problemas de la ley de lobby, que después de 10 años nos damos cuenta que en realidad no servía absolutamente para nada. Entonces, bueno, una nueva ley de lobby no, pero sí una ley de lobby 2.0, es decir, una reforma a la ley actual. Ahora, la pregunta es que de esas 31 medidas, solo la mitad las aceptó el país. Quiero ir porque, bueno, partimos hablando de los poderes del Estado, ¿no? Y hay uno que es importantísimo en esto, que es el poder legislativo, donde obviamente se aprueban, se discuten, se conversan este tipo de iniciativas o mociones, dependiendo de quién venga, ¿no? Pero antes de eso, no solamente hay instituciones del Estado donde, por cierto, la transparencia es importante, hay otras instituciones, ¿no? Universidades, en fin. ¿Cómo es el balance que haces tú respecto a esas otras instituciones de cómo estamos a nivel de transparencia, de acceso a la información pública? Si yo miro... ¿También estamos al debe? Sí, sin duda.
Sin duda, yo creo que los dos poderes del Estado, hay que reconocer, por ejemplo, que el Poder Judicial y el Poder Legislativo, si uno mira sus páginas web, abordan mucha información, pero probablemente la que a nosotros nos importa es respecto de los contratos, respecto a la asesoría, respecto a los contenidos, porque tan importante es a quién contrato como aquello que a quien contraté genera como producto. Cómo se influyen esas materias, cuáles son las minutas, cuáles son los contenidos, etcétera. Y claro, yo creo que el Poder Judicial ha avanzado en disponibilizar aquello que es su propia materia, es decir, por sentencias judiciales. Uno puede darle seguimiento incluso aquí. Pero si uno mira, uno debe plantearse, a ver, ¿está toda la información que yo necesito? Yo creo que no. A pesar de que hay que reconocer que el Poder Judicial, por ejemplo, firmó y entró en el sexto informe de gobierno abierto de Chile, digamos. Pero si yo quiero incluso mirar estos dos poderes que creo que hemos avanzado en sus materias, pero no aquellas que nos importan, yo creo que hay que avanzar más en la Cámara de Diputados en términos de la Comisión de Ética, respecto al tema de que las sanciones tengan una ejemplaridad especial para los ciudadanos que tienen una visión bastante negativa. Pero algo que decías tú, que esto creo que es muy importante y que está en la Ley de Transparencia 2.0, es que hay todas las instituciones privadas, independiente de su situación jurídica, que es por la que se conforma, si recibe dineros públicos debe transparentar aquello. ¿Y qué es lo que suele ocurrir? Estamos muy concentrados en el Ejecutivo, pero muy poco en el mundo privado. Incluso yo creo que vale la pena plantearnos la transparencia en el mundo empresarial. No en términos negativos, sino qué están haciendo en el mundo empresarial por avanzar en transparentar un poco su toma de decisión, su juego de intereses. Y que tal vez te puede servir de ejemplo también, ¿no? En alguna oportunidad. Vamos al Congreso porque ahí básicamente está la discusión, ahí es donde debiera mejorarse esto, ¿no? Sin duda. Modernizarse, Sin duda, sin duda. tratar de avanzar. ¿Tú crees que esto se soluciona? Y voy a agarrarme de este concepto, de modernizar más leyes que tienen que ver con la transparencia o tiene que ver con sumarle más leyes a esto. Yo creo que estamos en un límite de sumar más leyes. Yo creo que la cantidad hoy día, pienso que hay más de 32 leyes y reglamentos que están entrando a normar, sin considerar la que hoy día están en discusión legislativa, la conducta de los funcionarios públicos. O sea, si les preguntáramos hoy día todas las normas que les exigen comportamientos, trámites y procesos, los funcionarios públicos difícilmente nos podrían enumerar todas. Es casi imposible entenderlo. Estamos generando una amalgama de normas, etcétera. Pero el problema que estamos teniendo es que más que una ley, a veces necesitamos cosas muy concretas. Voy a poner un ejemplo. El conflicto de interés. Cuando yo invito al Senado, a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a la Hacienda, lo que fuere, e invito a un experto, lo primero que tengo que pedirle a ese experto si tiene conflicto de intereses, primero, ¿a quién representa? Eso no es una exigencia hoy día. ¿A quién representa? ¿Un centro de estudio? ¿A una empresa? ¿A un bufete de abogados? Ya, pero ese bufete de abogados ¿está involucrado en la ley? ¿Es beneficiario directo o indirecto de esta ley? Probablemente sí. Pero como no lo declaro, pongo una asimetría de información y traspaso al diputado y al senador esa función. Ahora, Bernardo, eso es fácil de cambiarlo en la legislación, ¿no? Mi pregunta es entonces, ¿hay voluntad? No. No hay voluntad de los parlamentarios. ¿Y por qué? Volvamos a ejemplos concretos. Ley de transparencia 10 años. ¿Ya? Viene el escándalo entre dos ministros de Estado y el departamento de un ex parlamentario, ex alcalde, Salaquet. Y claro, ahí nos dimos cuenta de que habían problemas no menores, porque además había un punto de interés, nosotros sostuvimos de la primera instancia, que sí había conflicto de intereses, que tendría que haberse usado la ley de lobby, y ahí entramos a la interpretación en menos. Cuando entramos a interpretarlo todo, significa que la ley no resuelve los problemas, es decir, el espíritu del legislador fue no resolverlo, dejarlo un poco al arbitrio de los actores. Después pasamos a todos los casos que tenemos hasta el día de hoy. Bueno, ¿hasta dónde hemos avanzado con la ley de lobby? Y hasta dónde hemos avanzado con la ley de transparencia 2.0. Entonces, yo a lo que voy es que, por ejemplo, yo tengo la más alta opinión del presidente de la República cuando nos invita a La Moneda y nos dice, bueno, discutamos aquí los proyectos de ley. Primera vez que yo lo he visto en años, con los proyectos en la mano. Y podemos tener visiones distintas, pero hay que transparentar el punto respecto de que hay reuniones. Bueno, se transparentó la reunión, por cierto, digamos, y fue la agenda de aquello. Claro. Pero el presidente tiene que, creo que, asumir un liderazgo mucho más fuerte, no tanto en decir mire más leyes, sino empezar a decir ministro, subsecretario, jefe de servicio, mire, estas son las pautas de comportamiento que yo le voy a hacer exigibles. Si usted no las cumple, lo voy a destituir. Yo creo que es súper bueno lo que tú dices, ¿ah? Y poner ejemplos para que la gente entienda también de por qué hay cosas que no funcionan. Por ejemplo, tú ponías el caso de Salaquet, ¿no? Lo que ocurrió en aquella reunión. Deja llevarte uno más
contingente que pasó y está pasando, como el caso que enfrenta la actual presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola. En este caso específico de lo que está enfrentando la presidenta de la Cámara, ¿la ley del lobby, por ejemplo, permite solucionar lo que ella está enfrentando? La actual, ¿No? de ninguna manera. No. Y la causa es muy simple. Y lo usamos incluso como argumento cuando discutimos en distintas cámaras en el Congreso y en la opinión pública. Porque el Ejecutivo, a través de una acción específica, quita un acuerdo que había de hacer exigible el lobby entre autoridades. Hoy día estamos preocupándonos cómo se relacionan los ciudadanos con las autoridades con los ciudadanos o con los grupos de interés. Pero entre autoridades no. Entre autoridades no. O sea, no existe la norma o no existe la ley o no está en la ley esto que te obligue a registrar reuniones entre autoridades. Bueno, de hecho está dentro de las recomendaciones de la OCDE que no fueron consideradas nuevamente por el Ejecutivo. Entonces, el caso que citas apunta un poco a aquello. Es decir, dos autoridades, independientes del nivel en el que estén, cuando traspasan un asunto de interés a su vida personal, ahí hay un problema en que eso debe haber sido registrado como tal. No es desde el punto de vista hacerle exigible cada reunión, cada cruzada de un ministerio a otro por la moneda, porque me salí de un ministerio y me fui a otro. No, lo que estamos diciendo es que tiene que haber una práctica habitual. Hay reuniones en las cuales yo sé ex ante que estoy gestionando intereses. ¿Ya? Y alguien me podrá decir, oiga, eso siempre ocurrió en Chile y en cualquier democracia, sin duda. Pero tengo un instrumento que me dice a mí, ¿y por qué voy a explicar esto siendo tan relevante? Porque las soluciones de hoy van a ser los problemas de mañana. Porque estas prácticas finalmente terminan en la captura del Estado y terminan en un proceso de desigualdad de los ciudadanos. Porque cuando yo hago lobby, le traspaso a un tercero vía financiamiento que me gestione mis intereses ante las autoridades. Pero yo lo tengo que decir como movimiento social cuando tengo un interés específico y quiero ser representado, me voy a tener que movilizar en las calles. Entonces, esa asimetría de acceso a la autoridad y el sistema de toma de decisión, yo creo que ya tendríamos que tenerlo resuelto. Mira, tú eres el presidente del Consejo para la Transparencia y como lo dice el título, ¿no? Seamos transparentes. Lo que quiero preguntarte es que si efectivamente esto que no permita que se anoten las reuniones entre autoridades es un privilegio. Sí, desde mi perspectiva, desde mi opinión personal, lo es porque finalmente, ¿qué tiene que cautelar el Estado? Darle seguridad a las personas. Y lo otro, una condición además que entendemos como un derecho constitucional de igualdad. Y algo que flota en el ambiente, en la percepción de los ciudadanos, es que las instituciones del Estado y quienes representan el juego político de intereses, partidos y el sistema de partidos, no están afectos a estas normas y a estas leyes. Es decir, algo que se me puede exigir a mí no necesariamente es exigible. Bueno, es que eso es súper importante porque ¿cómo se le explica a alguien, al ciudadano de a pie, ¿no? O a alguien que nos está mirando hasta ahora en su casa en la noche, que efectivamente existe ese privilegio? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se le dice efectivamente que yo como ciudadano no tengo el mismo estándar, ¿no? O el mismo privilegio para llegar a acceder a alguna información como tienen otras personas? Es que ahí bueno, esto es importante porque ¿qué estamos notando nosotros en el Consejo de la Transparencia? Por ejemplo, del 2013 que se crea el portal hasta el día de hoy hay más de 42 millones de visitas. El año pasado hubo casi 8 millones de visitas, creció en forma sustantiva. El uso de los datos, por ejemplo, los periodistas han hecho uso intensivo de la transparencia activa que ellos disponibilizan en las páginas web de los organismos del Estado. Un material de apoyo que te permite investigar. Sin duda, porque hay evidencia. Y a su vez, el año pasado, 303.000, casi un poquito más, solicitudes de acceso a información en las cuales yo entro al portal y escribo qué es lo que quiero que me entregue el Estado. Bueno, eso significa que estamos avanzando en que las personas ejercen ese derecho. Voy a separar este tema cuando hago uso del derecho y estoy haciendo que el Estado trabaje para mí desde el punto de vista comercial cuando pido información que después puedo vender, por dicho de una manera. Es decir, cuando yo voy le pido a los municipios, a las direcciones de tránsito, departamentos de tránsito, información sobre vehículos, etc. Ahí hay un tema que tenemos que mirar con más atención y mejor control. Pero en lo que importa, me pone una condición de desigualdad que va a terminar teniendo efectos. Porque tú bien lo decías, las instituciones que toman las decisiones en este país desde el punto de vista de encuestas de opinión pública están en el cero, algunas incluso en el error muestral. Podría ser perfectamente cero de legitimidad desde el punto de vista de la percepción que tienen los ciudadanos. Este tipo de temas, claramente, Bernardo, quedan mucho más explícitos, uno los puede entender mucho más cuando hay ejemplos de por medio. Hemos dado dos, tú diste el caso del exalcalde Salaquet, estamos hablando recién del caso de la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, y sale esta semana también el jefe de asesor del segundo piso, Miguel Crispi, ¿no? Y él cuando sale, a propósito de lo que tuvo que vivir con la presencia o comparecencia en la comisión investigadora
ahora del caso Monsalve, él dice, existen límites al acceso de la información. ¿De verdad que existen límites en el caso de los asesores, no digo de autoridades, asesores, por ejemplo, en el caso de Crispi particularmente? Sí. Sí. En mi perspectiva, un régimen presidencialista fuerte como esto, probablemente, por ejemplo, en el modelo norteamericano yo grabaría parte de las reuniones, las conversaciones, las disponibilizaría años después, habrán registros, bibliotecas, etcétera, pero no es nuestro caso. Lo que ocurre es que hay un espacio privilegiado de esta figura única que se llama Presidente de la República, en el cual los asesores le van a dar la alternativa respecto a un problema A. Las alternativas son 1, 2, 3. Cada una de esas 3 alternativas tiene consecuencias políticas, ya sea para la coalición o ya sea para la oposición, y para el sistema político nacional y en general para el país. Entonces, asegurar que el presidente tenga la mejor información con todos los escenarios posibles parte de una cláusula de confidencialidad, que normalmente ocurre, incluso, por ejemplo, cuando un académico de los 2 ilustres que estaban acá antes que llegara yo, claro, ellos saben de los consentimientos informados, saben que hay un instrumento en el cual cuando yo voy a entrevistar a alguien y me da información, tengo que cautelar la confidencialidad en aquello que me da. Pensamos de otra manera. Si yo le dijera al próximo presidente de la República, que asume en marzo del próximo año, mire, además todos sus asesores de segundo piso van a tener que registrar los temas que conversan con el presidente y las propuestas, porque hay un tema así que hay un área interesante en tu pregunta, que es que, por ejemplo, cuando yo estoy en el Banco Central y tomo una decisión, oiga, esa decisión, ¿y cuánto de esa decisión A usted a lo mejor tuvo en la mesa una propuesta de decisión B, C y D? ¿Por qué eligió A, no B, no C ni D? Me va a decir, no, privilegio deliberativo, porque si yo entregara todos esos otros, podría producir una confusión, un malestar, una discusión y podría llevar más allá de lo necesario la decisión que estoy tomando. Entonces, yo diría que tenemos que tomarnos cautela, porque si no vamos a caer en la dictadura de la transparencia. Hay que creer que todo es... No, tiene que haber un límite también en términos de que producir la información, compilarla y entregarla es costoso. Si uno va a un funcionario nos va a decir eso. Nos quedaron tantos temas sobre la mesa, Bernardo Navarrete, el presidente del Consejo para la Transparencia, pero agradecerte haber estado esta noche acá en Vía Pública. No, gracias por la invitación. Y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver con más temas acá en Vía Pública. Vamos y venimos. Ya estamos de regreso en Vía Pública, nuestro último bloque, para recomendarle, como siempre, que si usted no pudo ver todas las noticias del día en TVN, tampoco en el canal 24 horas y todo lo que han reporteado nuestros periodistas, lo puede acceder y puede llegar a esa información muy fácil, 24horas.cl. Ahí usted puede ver toda la información del día, pero particularmente puede hacerse cargo además de esto que tenemos en pantalla, Operación Renta 2025. Puede revisar acá si te toca declarar este año. El Servicio de Impuestos Internos ya definió los grupos de personas más que deberán hacer este trámite de forma obligatoria, declarar su renta en el 2025. Revisa si te toca y las principales fechas que tienen que ver con la Operación Renta 2025. También aprovechamos de contarle cómo va a estar el pronóstico del tiempo el día de mañana. Acá en Santiago, en la capital del país, se espera una temperatura máxima de 32 grados para este miércoles. El día jueves baja un poco la temperatura, estará despejado el cielo, máxima de 29. ¿Qué va a pasar el viernes? Mire, algunas nubes en el cielo, una temperatura máxima que podría llegar hasta los 28 grados. Y el fin de semana vuelven a subir las temperaturas. 29 grados como máxima para el sábado, 31 para el día domingo acá en la capital del país. ¿Escucha? Bueno, corría el año 2016 y un día como hoy, hace 9 años, Iron Maiden, lo que estamos escuchando, cumplió su tercera presentación en el Estadio Nacional. Nueva visita de la Dama de Hierro que, incluyendo el show del 2024, suma en total 10 veces en que han hecho vibrar al público chileno con sus grandes éxitos, fanaticada con quien además ellos mismos han dicho tener un especial vínculo desde aquella fallida presentación del año 1992. Considerada una de las agrupaciones más influyentes y representativas del heavy metal, han vendido nada más y nada menos que 100 millones de discos en todo el mundo. De fondo escuchamos el sencillo que el año 2011 los hizo merecedores del premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación del Metal. Se trata de El Dorado, parte del álbum The Final Frontier. Con los británicos de Iron Maiden despedimos este capítulo de Vía Pública y lo dejamos invitado para que nos juntemos mañana en otra edición y revisemos todo lo que ha pasado en el transcurso de la jornada. Que tenga buenas noches.